De vuelta con Cerrando la Noche, y como ya es costumbre en nuestro programa, vamos a darle participación a nuestro invitado de hoy, Junior de los Santos, es ex alcalde del municipio de Los Alcarrizos. Pienso que es el papá de los alcaldes en el municipio de Los Alcarrizos, y actualmente se desempeña como secretario general del Partido Revolucionario Moderno. Dominicano, Junior. Son familia, son amigos nada más, y conocidos. Yo voy a pedirle disculpas a Junior, porque uno incurre en ese error involuntario, y ya ha pasado 2 veces, Giovanni. Sí. Y te voy a pedir públicamente disculpas por eso, porque yo sé que no es de buen gusto. No crea, realmente somos familia, que nos distanciamos, pero seguimos siendo familia de un mismo tronco, y el tronco siempre será el PRD, el hacho que alumbra. Bueno, Junior, en tu gestión como secretario general del PRD, ¿cómo evalúas el desempeño del partido en los últimos años? Mira, don Giovanni, mi tocayo Junior. Gracias. El gran reto que tenemos los PRDistas es fundamentalmente volver a nuestros orígenes, volver a ser el partido de la Esperanza Nacional, volver a ser el partido que defiende causa, volver a ser el partido de las oportunidades, y en eso estamos. Hoy por hoy podemos decir que es el partido que tiene más oportunidad de que nuevo talento, nuevos valores, sobre todo juventud, mujeres, dirigentes comunitarios, puedan de una vez participar en estos procesos que se avecinan. Y para eso nosotros entendemos que debe de haber una iniciativa PRDista que abra las puertas, que abra las ventanas, que se institucionalicen los organismos, y que de nuevo nosotros podamos ser ese faro de luz, porque el hacho, una vez alguien que quería transformar el hacho del PRD, el símbolo, que terminó haciendo un helado, no se acuerdan que hubo mucha crítica alrededor de eso. Yo le decía que el hacho es un símbolo, y yo le decía, bueno, pero ¿qué es lo que ustedes están haciendo? Parece un helado. Entonces él me decía, pero es que el otro es candela y quema. Y digo, no, es que tú estás equivocado. El hacho es luz. Y hoy más que nunca República Dominicana necesita de que ese instrumento, que no es de un dueño en particular, el PRD tiene la condición de que se fundó en La Habana, Cuba, vino al país, y ya hubieron gente que aquí tuvieron que abandonarlo cuando llegaron, porque creían que eran dueños de ese partido. Y al final, ese es un partido que es de los dominicanos y de las dominicanas, con arraigos internacionales por el trabajo que hizo José Francisco. Entonces, hoy, ¿qué nosotros necesitamos? Que ese partido vuelva a sus raíces, que vuelva a ser el partido que defiende causa, que se involucra con la gente y que hace que gente humilde de una comunidad pueda aspirar, donde el elemento que bien ahorita tú comentabas del dinero no ha sido determinante en la historia del PRD. El PRD tiene en el haber promover liderazgos que su origen casi siempre es de trato social, pero con mucha vocación de trabajo, con mucha vocación de servicio, y sobre todo con compromiso social en su comunidad. Junior, pero retomar causas, sin embargo, parece que cada día que pasa, el PRD se aleja más de sus orígenes. Es más, tú hablabas del símbolo del hacho. Yo creo que esa 3 letras es un símbolo hoy día. No, tendrán que convencerme de que es mucho más que eso, pero parece que ha ido la gestión que ha tenido al frente en los últimos años, ha ido descreciendo ese partido al punto tal que en las últimas elecciones fue muy pobre en términos de aceptación del PRD. Sí, mira, ahí es donde nosotros tenemos que entrar en una corriente autocrítica. Hay que generar en el PRD los espacios de discusión política.
Y si no lo hacemos rápido, nos vamos a envolver entonces en lo que tiene que ver con las candidaturas. Y de nuevo vendrán las discusiones de los acuerdos, que si con Juan, que si con Pedro, cuando el PRD lo que debe es de fortalecerse. Y a partir de su fortalecimiento institucional, en la definición de los objetivos y de los valores que va a defender y que ha defendido, sean que lleguen los acuerdos. Nosotros tenemos que presentar al país en algún momento una plataforma que la comunidad dominicana pueda decir, bueno, este partido me representa. Y de eso andamos. Es decir, nosotros estamos promoviendo en este momento un eslogan, que el PRD te representa, el PRD representa a tu comunidad, el PRD representa a tu ciudad, el PRD representa a tu municipio. Porque la idea es que esa marca, que tiene mucha historia, ahora empiece también a construir este nuevo presente. Todo lo bueno que llegó en la época dura en favor de la democracia en la República Dominicana vino de manos del PRD. Ahora, ¿qué pasó? El PRD vino con una bandera para traer la libertad y la democracia. En los años 78, 80, 82, la democracia se consolidó significativamente en la República Dominicana. Se hicieron las transformaciones para la administración pública en el gobierno de Salvador. Pero ¿qué pasó? A partir de que conseguimos la libertad y que empezamos a construir una democracia representativa, entonces el PRD se quedó sin bandera. ¿Y entramos en qué? En la lucha de grupo. Era más importante ser de la avanzada electoral que ser del PRD. Pero la tapa al pomo se puso en los años 99-2000, que era más importante tú ser del PPH en un grupo que ser la institucionalidad partidaria. Y ahí vino la primera fragmentación en los últimos tiempos más importante, que fue cuando Atuey tiene que salir, porque Atuey enarbolaba los valores del partido, pero entonces la lucha de grupo y quien gobernaba o quienes gobernaban tenían el poder, y eso hizo lo que pasó. Más adelante entonces continúan las luchas de grupo, que si Hipólito vuelve a ser candidato, que si Miguel es el que le toca, porque nunca nos preocupamos por hacer una fila ordenada. Si el PRD hubiera hecho una fila ordenada y hubiera hecho un pacto a 20 años, esos 20 años que le debemos los PRDistas, le debemos a la República Dominicana una plataforma peñagomista desde el gobierno, lo hubiéramos logrado. Porque ¿qué es lo que falta ahora? Aquí ya el concepto de libertad cambió. Ahora la gente habla de seguridad ciudadana. Yo me acuerdo que antes decir en un barrio que había que poner un cuartel era un problema. Y sin embargo ahora la gente te pide que la patrulla esté casi en el frente de su casa por un tema de inseguridad. Entonces, este proceso de esta nueva sociedad que hay que construir, este nuevo modelo de gobierno, este nuevo modelo de Estado, así como el PRD fue capaz de hacerlo en el tránsito de la dictadura a la democracia, hoy nosotros necesitamos una democracia social en la cual todo este informe que es real de desarrollo económico que hemos tenido, entonces empieza a derramarse, empieza a convertirse en desarrollo humano, porque el PRD es un partido de orientación socialdemócrata y la socialdemocracia, ¿qué es lo que promueve fundamentalmente? Las oportunidades, en el cual el Estado sea el promotor y el garante de las inversiones públicas y privadas, garante, pero que se generen políticas de oportunidad al desarrollo humano de la gente. Junior, tú hablas de historia del PRD y yo creo que hablar de historia del PRD, la República Dominicana, lo que tenemos un poquito de edad, la conocemos. La historia del PRD ha sido un abanderado de las luchas del pueblo dominicano. Como tú bien señalas, tuvo años importantes donde pues el PRD de José Francisco Peña Gómez era la gran avanzada. Y el pueblo dominicano, pues fíjate que muere José Francisco Peña Gómez y fue el político más aclamado en toda la historia del país. No hemos tenido uno de la magnitud del doctor José Francisco Peña Gómez. Tú hablas de las luchas internas de los partidos políticos, pero ¿no te has dado cuenta que en el país los partidos políticos no aprenden de los errores? Mira por qué. Porque en una sociedad dineraria, donde el dinero empieza a discutirse primero que las ideas, o a contarse primero que los sueños, entonces ahí tiene que surgir hombres que sueñen. Peña Gómez nos dejó a nosotros un legado de aspiraciones,
donde esa plataforma peñagomista tiene que ser el aspiracional de los PRDistas. Pero entonces ahí vienen las contradicciones por la acumulación de poder y por la debilidad institucional en la que entró el PRD. Nosotros somos de los que creemos que este es el momento, y Miguel tiene que casarse con la historia, de hacer que los organismos del partido funcionen. Porque sin temor a equivocarnos, dentro de lo que queda institucionalmente en el PRD, así como cabeza, como presidente del partido, se ve a Miguel. Entonces es una oportunidad de oro para que él convoque los organismos, lo ponga a funcionar y que los organismos empiecen a discutir políticas. Políticas con S, porque política hacemos todo, en singular, mi interés, mi particularidad. Ahora, políticas con S significa que empecemos a tocar el punto, por ejemplo, ¿qué pasa en América Latina? Y nosotros acabamos de tener una actividad con la Internacional Socialista. Después de la pandemia, hay crisis. Pero el PRD debe de ser un abanderado de que como hay problemas logísticos de transporte, sobre todo de China y Europa para acá, deberíamos de generar algún tipo de acuerdo institucional entre los países de esta parte de América Latina. ¿Y de qué tú eres fuerte? Tú eres fuerte en la producción agrícola. Vamos a promover la producción. Incluso lo que acaba de pasar en la OEA es una orientación que le ha dicho a los Estados miembros: ustedes tienen que apoyar la industria, tienen que apoyar el aparato productivo nacional, porque la pandemia sacó a la luz pública, y al sentir que no importa la cantidad de millones que tú puedas tener, tú tienes que tener una garantía alimentaria. Y aquí hay una serie de leyes en el Congreso que bien tú decías que han dormido. Por ejemplo, la ley de ordenamiento territorial. Esa es una ley que el PRD debe de defender y promover que salga. La ley que tiene que ver con la reforma a la seguridad social. Ya el Pero tramo... el PRD no opina de esos temas. Bueno, a eso vamos. Acuérdate que nosotros venimos de una situación que tú mismo decías, en el que muchos no teníamos ni siquiera el deseo de levantar la cabeza, porque nosotros debemos de dar un paso atrás, irnos a un seminario, irnos a una discusión profunda y salir todo renovado con una nueva propuesta. Eso no se hizo, pero vamos a seguir en el muro de las lamentaciones. Entonces tenemos que ir viendo cuáles son los puntos que nos pueden llevar a nosotros como partido a levantar bandera, a defender causas. ¿Qué está pasando en la República Dominicana con el uso de suelo? ¿Qué está pasando con el uso de suelo para la producción alimentaria? ¿Qué pasa cuando en República Dominicana se cogen kilómetros y kilómetros de tierra de vocación agrícola y se convierten en urbanizaciones lotificadas con acero y contenedores porque los viejos se murieron? Los muchachos están en Nueva York, vienen de Nueva York con unos pesos, le meten un greda a una finca, la convierten en una urbanización, y eso está ahí lleno de hierba para ver si algún día lo venden como solares. Pero ahí debió de estarse produciendo, porque son tierras de vocación. Entonces, todo eso debemos de verlo. La ley de agua. Es decir, son de los temas que el PRD tiene que empezar, porque el único partido que lo va a hacer es el PRD. ¿Usted sabe por qué? Porque es el único partido que no es de nadie, es del pueblo. Lamentablemente, Hipólito y un grupo se fueron y se creía que el PRD iba a desaparecer. Nos fuimos a una alianza, la cual yo estuve de acuerdo que se hiciera, pero no salió como nosotros entendíamos que debió de salir, y terminamos reduciéndonos, y aún el PRD continuó. Y usted va a cualquier localidad y encuentra PRDistas, tanto así que a cada rato usted oye que se juramentaron tanto, que se fueron tantos. Coño, pero todavía quedan, éramos muchos, todavía quedamos. Entonces, tú sabes que el engaño más grande de los partidos políticos son las juramentaciones. Ni ellos se lo creen. No, y más cuando hablan de otro lado para el de ellos. Pero que respeten por lo menos a los votantes. Que 15, que 20, que 50, que 30. Digo, pero ¿dónde está toda esa gente? Porque ¿sabes qué es lo peor de todo? Los votos no aparecen al final. Mira, lo que pasa es que cuando los partidos y todos están en el mismo camino, buscan el poder por el poder, es un problema. Cuando tú llegas al poder por el poder. Y el poder tiene que ser un elemento de transformación. Y hoy uno de los problemas que tiene el gobierno dominicano es que hay mucha isla.
A mí me gustaría, Sí, Giovanni, pero después de la pausa hablar de después ese de la tema, pausa, hablar del eva- gobierno, eva- pero evaluar el gobierno. cerrar el episodio del PRD, porque faltan cosas, Junior. Ay, Vamos a una pausa y luego continuamos con Cerrando la Noche. Entre Junior te vea. Entre Junior Tevea y Junior Santos, secretario general del PRD. Volvemos en breve. De vuelta con Cerrando la Noche, esta interesante conversación con Junior Santos, secretario general del PRD. Hablabas de que el PRD es pueblo. Sí. Hablaba de la necesidad de dar un paso hacia una democracia mucho más social, mucho más participativa que la que tenemos. Pero para eso se necesita que hayan instrumentos válidos, democráticos internamente, Correcto. y liderazgos capaces de aglutinar no solo su gente, sino también la conciencia nacional. ¿Piensa el secretario general del PRD que hay democracia en su partido cuando no funcionan las instituciones? ¿Piensa el secretario general del PRD que cuentan con el liderazgo necesario para asumir el reto de dirigir la República Dominicana cuando su principal activo ha tenido una práctica conflictiva con sus principales dirigentes? Mira, Entre juniors. la tarea nuestra es esa, resolver ese caso. Ver cómo construimos una institucionalidad donde las ideas sean lo que primen, donde el hombre sea el instrumento de las ideas que nos pongamos de acuerdo. Nosotros no podemos desconocer que Miguel es un estadista, un tipo que tiene una capacidad que yo pudiera decir que hasta ahora el país ha perdido la oportunidad de tener un gran presidente. Pudo ser un gran presidente en su momento. Ahora, en el partido tenemos que crear las condiciones para que las discusiones se puedan dar. Y para eso estamos trabajando. Y lo primero que tenemos que tener son hombres y mujeres que sueñen y que trabajen. Y en eso estamos los PRDistas hoy. Estamos caminando, estamos tocando puertas, estamos invitando a los ciudadanos a que participen, estamos pidiendo que se dejen representar por el PRD, pero para que eso suceda nosotros tenemos que ser atractivos a la sociedad y por eso hay que construir una propuesta. Y ojalá que no caigamos en la discusión de que si nos vamos a aliar con Juan o con Pedro, nosotros tenemos que definir nuestra propia propuesta y que sea en base a una propuesta como partido que identifiquemos qué tipo de pacto o acuerdo habrá que hacer, porque en República Dominicana obligatoriamente tendrán que darse acuerdos, pero que desde mi punto de vista y de muchos compañeros y amigos que nos acompañan en algunas tareas que estamos desarrollando, debe de ser en base a una alianza de propósito. Junior, Escúchame, Giovanni, ¿es el ingeniero Miguel Vargas el futuro del PRD? Miguel es el presente y tiene la responsabilidad de construir el futuro. Y para eso tiene que hacerse acompañar de una serie de gente que tengan visión de futuro y que piensen hoy cuál va a ser el resultado de mañana, que tengan capaz de soñar, capacidad de sueño. Junior, creo que estás dando en la diana, creo que estás hablando en el lenguaje que los PRDistas quieren escuchar. Es un partido que tiene futuro, es innegable, está ahí, ustedes son un partido mayoritario, están dentro del sistema de los partidos mayoritarios, pero vamos a sintonizar con lo que el pueblo está pensando. ¿Cómo evalúa el PRD al partido de gobierno? ¿Cómo evalúa el PRD este gobierno con una situación tan difícil, el dólar por las nubes, el precio del petróleo por las nubes, escasez de alimentos, subida, alza de precio de productos? ¿Cómo evalúa usted este gobierno? Mira, lo primero que hacer oposición con responsabilidad, tenemos que tener el análisis completo. Tenemos que reconocer que el presidente Luis ha tenido que entrar a gobernar en un momento de crisis mundial, de crisis local, de situaciones muy difíciles, pero sobre todo desmontar ya todo un entramado, lamentablemente que en República Dominicana el ser líder te da una serie de condiciones en las que se entiende que todo gira alrededor tuyo, pero no se puede gobernar en solitario. Y yo siento que Luis está gobernando solo en muchísimos escenarios.
Y entiendo de que lo que yo he dicho, gobernar una junta de vecinos, administrar, empieza por lo más sencillo, pero así tú te vas desarrollando. En mi experiencia en la administración municipal, la administración pública, es determinante en la comunicación. Y yo creo que este gobierno, uno de los principales problemas que tiene es la indisciplina comunicacional. Yo no soy un profesional de la comunicación, pero sí sé cómo debe de funcionar el Estado. Y el Estado debe funcionar en armonía, debe funcionar como una orquesta, donde el presidente es como el director que debe de marcar la pauta y todos los demás músicos, para seguir en lo que es esta metáfora, deben de ir en la misma sintonía. Pero en este gobierno hay una serie de funcionarios indisciplinados en la comunicación, que de repente el presidente da una información por tal o cual razón y de repente ellos o no se reúnen o no bajan la línea comunicacional o simple y llanamente ese funcionario quiere él hacer su propia marca. Y eso es un problema, y más en crisis. Ojalá que de aquí a agosto el presidente pueda resolver una serie de temas, porque la verdad, y yo he decidido hacer oposición real, vinculada a lo que es la realidad nacional. Luis es una persona que se le nota muy bien intencionado, trabajador. Ahora, tiene una serie de funcionarios que no lo ayudan. Y segundo, hay demasiadas expectativas, se generaron demasiadas expectativas en medio de una crisis. Y entre más altas son tus expectativas, mayor van a ser tus reclamos. Ellos son fruto de una ola que lo lleva a gobierno, y a partir de ahí, yo creo que los intentos que Luis ha hecho de generar diálogo, pero se cometieron errores, porque el diálogo tenía que empezar, y así yo lo dije, convocando de manera pública a las cabezas del liderazgo nacional y visitando al liderazgo nacional. No importa qué, ya cuando usted gana gobierno, usted gobierna para todo y es el presidente de todo, para los que votaron por usted y para los que no votaron. Junior, tú tienes experiencia de Estado, eres secretario general de un partido, de los principales del sistema, sabes lo difícil que es manejar un partido político y más en el gobierno. Es complicado, hay que complacer a los amigos, hay que complacer a los compañeros, a veces tú tienes la potestad de cancelarlo o quitarlo de un puesto, pero prefieres dejarlo por un asunto de agradecimiento. Con esa experiencia que tú tienes política, ¿crees tú que cuando seas presidente a veces hay que dejar un poquito de lado el amiguismo? Es que mira, tú llegas a un gobierno con un partido, pero después tú tienes que gobernar con la institucionalidad del país. Y el partido tiene que entenderlo. Ahora, ¿cuál es la debilidad que hay en República Dominicana? Que partido y gobierno terminan juntos peleando por el puesto. Yo he sido partidario siempre que quien dirige el partido no debe de ir a la administración pública. Debe de administrar porque es el salvaguarda, digamos, el protector de ese gobierno que promovió. El presidente del Partido Demócrata nadie lo conoce, no se ve en el medio, ni el presidente del Partido Republicano, y esos partidos gobiernan. Ahora, ¿en qué se dedican esos partidos? A definir, este es el programa de gobierno de este partido. Entonces, si tú te quedas fuera del gobierno, tú como presidente del partido o como secretario general del partido, puedes llamar a tu presidente, que fue el candidato de tu partido, y decirle, mira, nosotros nos comprometimos con este plan de gobierno, no solamente eres tú que estás comprometido, es el partido. Entonces, aquí hay una serie de temas que hay que resolver, que son decisiones políticas. Y Luis no puede aparecer como el llanero solitario, él defendiéndose. Tiene que tener todo un partido estructurado, defendiendo el gobierno y gobernando en coherencia. Lamentablemente, eso es peligroso, porque entonces la gente empieza a perder el valor del partido y termina como Venezuela, termina como otros países donde la institucionalidad del país se pierde. Entonces pueden surgir los famosos mesías
los redentores, gente inclusive que todo empiezan bien y llegan con un programa, pero entonces es tanta la debilidad institucional que hay en los partidos como en el Estado como tal, que ellos entonces se convierten en gente que se creen imprescindibles, que sin ellos la democracia no camina, que sin ellos los pobres no van a subsistir, cuando lo que debemos de generar son instituciones fuertes para que todo esto pueda continuar. Vemos ejemplos en América Latina. Quizás yo no debiera hacerte esta pregunta a ti, Junior, pero yo sé que tú siempre respondes. Saliste del poder, pero en sentido general, ¿necesitaba el país un respiro del PLD? Yo creo que sí, porque y Dios protege a este país. Y yo lo digo como yo digo las cosas, con niveles de responsabilidad. Si hubiera seguido el gobierno anterior, porque bueno, cambiaba a Gonzalo, para el cual yo trabajé y me esforcé para que sea presidente, ¿verdad? Ahora, en medio de esta crisis, no le hubieran dado ni los 100 días. Entonces hubiéramos tenido una crisis social combinada con una crisis económica, porque ¿qué fue lo que pasó? Lo que tenían la capacidad de movilización y que estamos movilizando gente en las movilizaciones sociales, valga la redundancia, terminaron entonces siendo funcionarios del Estado. Ahora están entretenidos viendo que no es lo mismo maniobrar que obrar maní. ¿Entiendes? No es lo mismo. No es lo mismo. ¿Tú me entiendes? Entonces, no es lo mismo, tú desde la oposición, tú transformas, quitas, pones, como el arquitecto cuando está diseñando. Ahora que es más fácil que con un computador. Le da y borré y vuelvo y hago la raya. Ahora. No borra porque lo guarda. Claro. Entonces, ¿cuál es el punto? El punto es que es más fácil saber cómo se hacen las cosas que hacer las cosas. Es decir, es mucho más fácil saber cómo se hace que hacerla. Usted se encuentra con un grupo de teóricos que le transforman este país, que le administran una ciudad, un ayuntamiento, un ministerio, muy bien, pero nunca han gobernado. Entonces, cuando llegan, se encuentran con la realidad de que el presupuesto no da. Es que gobernar se aprende gobernando. Así debe de ser. Y debe de ser una carrera. Y tiene que ser. Inclusive, yo aspiraría que en algún momento, en República Dominicana, no se llegue a ser presidente, si por lo menos haber sido presidente, senador, legislador, alcalde, legislador, que haya hecho haber carrera. Ocupado un puesto. Ojalá, porque eso te va dando inclusive mayor conocimiento de la interioridad del Estado. Aquí hay un tema que desde afuera se habló del tema de seguridad ciudadana y que lo resolvemos en tantos meses. No va a haber seguridad ciudadana si no hay una inversión social a largo plazo. Porque la inseguridad ciudadana y la violencia se genera por el hacinamiento social, por la falta de oportunidades. Esos son los principales gérmenes donde empieza a cultivarse ese tipo de actividad. Entonces, y más tú que vienes de un sector, los Alcarrizos, que conoce la necesidad, ¿verdad? Yo le puedo de los jóvenes. decir que los Alcarrizos tienen la condición que es como si fuera una maqueta del país. Sí, pequeño. Sí, por la composición. Usted se encuentra que en los Alcarrizos hay muchos sanjuaneros y azuanos, barahonero, de Neiva, se encuentra con mucho de la capital, se encuentra con mucho del Cibao. Entonces ahí, en esos 62 kilómetros cuadrados, usted tiene toda la cultura junta. Pero además, usted coge la forma de cómo fue que se constituyó, que fue por hacinamiento. Entonces, nosotros logramos identificar en los Alcarrizos 6 cuadrantes y vimos cuál era la causa de la violencia que había en cada uno de esos cuadrantes. Y creo que desde esa óptica es que debemos de trabajar el tema de la seguridad ciudadana. Pero dicen por ahí que los ciudadanos se comportan como se comportan sus líderes. Yo creo que sí, que esos dos aspectos que mencionaste son esenciales. Pero si el liderazgo político se comporta como se ha comportado en el país, tú no puedes exigirle a tus municipios un comportamiento diferente al que le está dando el liderazgo nacional. Mira, lo que pasa es que aquí se ha venido dando una situación, que es que mucha gente no quiere jugar a la responsabilidad. Y es más fácil tú irte a tu actividad privada. Por ejemplo, para mí fuera mucho más fácil en este momento estarle vendiendo 3 o 4 edificios de puerta a los Bisonó y no venía a hablar de política contigo. Es mucho más fácil, mucho más cómodo. Y así mucho talento
muchas personas se han dedicado mejor a resolver sus problemas personales, pero el problema colectivo. Entonces, donde tú tienes una circunscripción que tiene 5 diputados, 6 diputados, el caso de nosotros, donde se escogen a 6 diputados y sin embargo tú te encuentras con gente de mucho compromiso social, de mucha vocación de servicio y dice, no, yo no me meto en eso. Entonces nosotros estamos partiendo ahora como partido, le estamos diciendo, eres tú que tienes que meterte. Tú que eres pastor de una iglesia evangélica, tú que eres ministro de una iglesia católica, tú que eres empresario que produce empleo, es el que tiene que entrar al ayuntamiento, a la sala capitular y tiene que ir al Congreso. Y para generar política pro del Estado. Desde el Estado. Que es donde tú puedes irradiar a mayor cantidad de personas. Sí. Junior, vamos a despedirte, agradecerte de que haya estado con nosotros. Le agradezco a usted, don Giovanni, mi tocayo Junior, de estar aquí y decirle a la sociedad dominicana de que el PRD seguirá siendo el Partido de la Esperanza Nacional. Pasarán unos, vendrán otros, pero el PRD va a prevalecer en el tiempo. Señores, conversamos con Junior Santos, secretario general del Partido Revolucionario Dominicano. A ustedes gracias por la sintonía. Este equipo encabezado por Junior Espinosa y quien les habla, Giovanni Almonte, nos despedimos y hasta mañana.